para mí ha sido una sorpresa agradable, pero que ha entrañado también, debo decir, una gran dificultad. El IAS para mí no es una novedad porque lo monté en el año 1996. El 1 de julio pues fui el primer gerente y artífice de la puesta en marcha. Pero los servicios sociales en Aragón y en España han cambiado de manera ostensible, ¿no? Entonces lo que me he encontrado ha sido un organismo gestor muy potente, que las cosas se venían realizando con normalidad, que me he encontrado cosas que funcionaban bien, otras que funcionaban regular y otras que funcionaban mal. Pero básicamente lo que he visto ha sido un cambio muy importante. Lo de la dimisión yo creo que entra en el juego político y la oposición a veces yo creo que no hace una reflexión seria del problema con el que se está enfrentando el gobierno y la propia oposición en este caso. No olvidemos que nosotros iniciamos nuestra andadura en agosto del 2023 y concretamente este contrato, con todos los antecedentes que había, pues se firmó con unos meses con anterioridad a nuestra llegada. Pero yo ahí, de verdad, lo digo más que nada porque sin intentar echar balones fuera, yo creo que en el momento que uno toma posesión de una responsabilidad, es responsable a partir de ese momento. Todo nos hace pensar que la residencia se encontraba de acuerdo con las necesidades y los requisitos y los criterios establecidos para el funcionamiento de un centro de estas características. Con lo cual, bueno, un accidente se ha producido luctuoso, absolutamente, pues lógicamente que era impensable e indeseado, pero que lo que tenemos que hacer es acometer, lógicamente, las actuaciones orientadas a que eso llegue a no producirse, pero eso nunca lo tendremos. La seguridad total, eso es imposible. Ciertamente no hemos conseguido doblar el brazo en la medida que queremos y que querríamos que se hubiese producido, pero también es cierto que hemos iniciado el camino. ¿Por qué? Porque es que en la gestión se puede trabajar con seriedad o de esas maneras. Yo no sé si antes se trabajaba de esas maneras, pero desde luego en este gobierno se trabaja con seriedad. ¿Qué significa eso? Significa que todo aquel que tiene necesidad de acceder al sistema está accediendo. No hay tajaderas, no hay procedimientos perversos que impiden el acceso al sistema como se estaba produciendo con anterioridad. La continuidad de todos los programas que se están realizando, las residencias seguirán funcionando con sus presupuestos, los hogares, etcétera, etcétera. Es decir, que ya hay algo que tiene la continuidad necesaria, pero para otro tipo de intervenciones que creo que son importantes y que son políticas, que realmente luego trascienden a los colectivos, yo creo que merece la pena resaltar que un compromiso que ha tenido este gobierno para trabajar el tema del colectivo de la discapacidad, el consejero de Hacienda, de verdad que creemos que está haciendo relación con el Departamento de Bienestar Social, yo no lo sé con respecto a los otros departamentos, está dando respuesta a las necesidades de una manera clara. Estamos para cumplir y ser corresponsables con todas las situaciones que se puedan producir con respecto a la inmigración. Nosotros no vamos a escondernos y tenemos que dar la respuesta de aquellas competencias que tengamos y que tengamos que atender. Por supuesto, yo ahí limitarme a lo que ha dicho repetidamente la consejera.